tener una meditación de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en los versos 11 al 14. Libro de los Efesios, capítulo 4, en los versos 11 al 14. Y ahí vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 4, en los versos 11 al 14. Les doy lectura una vez, hermanos, y luego ustedes repiten. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en los versos 11 al 14. Dice así, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora ustedes. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, las artimañas del error. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, divino Señor Dios, Padre Santo, te pido, prepara el corazón, divino Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, poderoso Señor, de tal manera, divino Señor, Dios Todopoderoso, que con sus mentes, divino Señor, puedan entender, razonar y discernir muy bien esta palabra. Y después, divino Señor, que ya la hayan entendido, de su mente la pasen a su corazón y ahí la guarden, divino Dios, para que cuando tengan que echar mano de ella, cuando la necesiten, ahí la tengan, poderoso Padre. Señor del cielo, que así sea, Dios del cielo, que con sus mentes la entiendan bien y luego la pasen a su corazón. Para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano, divino Señor, y ponla sobre mí. Cualquier impureza, divino Señor, que trajera mi cuerpo, divino Señor Dios, quítala, divino Señor, para que en este momento solamente sea el templo vivo del Espíritu Santo, divino Dios, para que todo lo que yo pueda hablar sea la inspiración que tú pusiste en mi mente y en mi corazón. Padre misericordioso, todo está preparado. Vamos a dar paso a esta meditación de tu palabra, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Este asunto o este tema se va a llamar 3 clasificaciones del hombre. Cuando digo hombre, nos estamos refiriendo también a las hermanas. 3 clasificaciones del hombre. Ese es el tema que vamos a tratar, que voy a tratar de explicarles, hermanos. 3 clasificaciones del hombre. Muy bien. Repitan, hermanos, ¿cómo se llama el tema? 3 clasificaciones del hombre. Muy bien. Miren, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, hermanos, y en estas 3 clasificaciones del hombre, Dios puso todo lo necesario. ¿Por
porque según yo, hermanos, creo que nosotros como humanos, hermanos, estamos dentro de la clasificación de las que voy a hablar. Aquí en esta misma iglesia, hermanos, está esa clasificación. Y entonces, hermanos, el primer punto que vamos a tratar es el hombre natural. El segundo punto es el hombre carnal. Y el tercer punto es el hombre espiritual. Entonces, hermanos, al estudiar la palabra, yo veo, hermanos, que entre nosotros, porque estamos aquí, hermanos, personas humanas, entonces hay esta clasificación entre nosotros, pero que Dios puso todo lo necesario, hermanos, para que esta clasificación de hombres y de mujeres, hermanos, pueda salir victoriosa. Y entonces por eso dice la palabra que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, a los que Él escoja y los traiga para acá. Entonces ya hay aquí gente para perfeccionar a esos santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A dónde quiere llevarnos Cristo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan bien, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso entonces, hermanos, aquí entre nosotros hay, tal como dice la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, de entre nosotros. ¿Para qué? Para perfeccionar a esa gente que viene, hermanos, para perfeccionar a los santos, a los que Él escoja, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque Él quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una persona perfecta, a la medida y la estatura de Cristo, para que ya no andemos haciendo esas cosas, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, hermanos, de aquí de esta iglesia, para no mencionar a todas las demás, hermanos, en esta iglesia parecía que la iglesia iba, hermanos, rumbo al reino de los cielos. Pero precisamente, hermanos, por ese estratagema de hombres, hermanos, que emplean con astucia las artimañas del error, ahora somos este grupo nada más, hermanos. Muy bien. Pero de todos modos, hermanos, la palabra del Señor en nosotros se tiene que hacer, se tiene que cumplir, hermanos, y la tenemos que poner en práctica. Muy bien. Entonces, hermanos, Cristo nos proporciona todas las cosas para que podamos crecer y nos puso una meta. ¿A dónde quiere que lleguemos? Nos puso una meta. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y nosotros podemos decir, uy, ¿cuándo voy a ser como Cristo? Efectivamente, hermanos. Pero nuestro Dios, hermanos, con todo lo que Él ha puesto para que nosotros crezcamos, hermanos, entonces todo lo que nos falte, porque no vamos a poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero todo lo que nos falte, hermanos, entonces el Señor Jesucristo, cuando ve que nosotros estamos impulsándonos para caminar, para crecer, para seguir en el camino de Dios, y que a veces se nos presentan obstáculos y ya no podemos pasar, hermanos, entonces el Señor Jesucristo nos va a dar lo que nos falte para que podamos llegar a su estatura, hermanos. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, dije que para no hablar de las otras iglesias, hermanos,
Hablemos nada más entonces de la de nosotros. Y parece, hermanos, que cuando nuestros hermanos salieron de aquí, porque habían encontrado muchos defectos, en realidad no sé, hermanos, qué cosa es lo que buscaban, qué cosa es lo que querían, pero al fin y al cabo se fueron. Algunos de los que se fueron andaban platicando y diciendo, hermanos, que habían salido de aquí 70 gentes y que ya estaban allá reuniéndose 70 gentes. Hoy, hermanos, no he sabido a la perfección porque no me he enterado, no me he preguntado ni nada de eso, ¿a dónde están ahora, hermanos? Pero el asunto es, hermanos, que nosotros aquí estamos todavía para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros vamos a oír a esas personas, hermanos, que Dios puso, para que cuando se trate, hermanos, de asuntos así, no seamos como niños, hermanos, fluctuantes, que andamos de aquí para allá, de allá para acá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, hermanos, por estrategia de hombres, hermanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, hermanos, cuando esta iglesia iba a nacer hace 47 años, más o menos, hermanos, entonces, ya les he dicho algunas veces, pero lo repito para que me sirva de base para comenzar mi predicación. Hermanos, entonces mi esposa, la hermana Julia, y mi suegra, la hermana María de la Rosa, me llamaban, me ponían así enfrente de ellas y me decían que nos saliéramos de este movimiento que estaba creciendo apenas, que se estaba formando apenas, hermanos, que nos saliéramos de aquí y que nos fuéramos a otro movimiento, como las Asambleas de Dios, que es un movimiento mundial, como el Evangelio Completo, que es un movimiento mundial, a donde antes estábamos, hermanos. Y en fin, y por alguna razón yo nada más las oía y ellas me decían, y mira esto, mira aquello, mira lo otro. El lunes vinieron 2 carros llenos de jóvenes de aquella iglesia y aquí en la plaza, en esta plaza, andaban repartiendo volantes y hablándole a la gente del Evangelio y etcétera. Y pensaban que eso iba a ser, hermanos, inmediatamente, y mucha gente iba a creer y mucha gente iba a seguirlos, hermanos. Pero resulta que no pasó así, hermanos, no pasó así. Y las cosas fueron diferentes. Y entonces en una ocasión yo les dije, mira a la hermana Julia, mira viejita, mire usted suegra, si ustedes ven que aquí donde yo estoy, porque a donde yo quedé, a donde yo nací, o no sé cómo decirlo, hermanos, es un movimiento muy deficiente, pues váyanse ustedes y déjenme a mí, váyanse, por favor váyanse, pero ya no me estén insistiendo, ¿a qué vamos allá? Ya todo está hecho, vamos a trabajar a donde no hay nada para que podamos decir, aquí trabajamos nosotros. Bueno, con esas palabras, hermanos, después ya no me volvieron a decir nada, pero de esa manera es como otras gentes vienen con nuestros hermanos de la iglesia y les dicen también algunas cosas y se van. Hermanos, algo que creo que nos dolió mucho a la hermana Guille y a mí, hermanos, fue cuando el hermano Felo, que todos ustedes conocieron, que él en una ocasión nos dijo, me dijo a mí, mira hermano, mira Guille, este coche que yo compré, dice, es para que ustedes los lleve yo a donde ustedes me digan. Ajá. Y sí, nos llevó a muchos lugares y todo eso, pero al fin y al cabo, después de eso, él mismo nos dijo, ya me voy. Y otras cosas que ya no quiero mencionar que dijo, pero dice, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Entonces, ¿ahora quién nos va a llevar si tú dijiste que eras el que nos iba? Ya nos callamos, no dijimos nada, hermanos, y bueno, las cosas Dios las conoce y las hace perfectamente bien. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí entre nosotros hay hombres naturales. ¿Cuáles son los hombres naturales, hermanos? Un hombre no regenerado. Y si no hay todavía, van a venir, hermanos, van a venir.
Y van a necesitar de ese apoyo, hermanos, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros y de más gente que tengamos aquí, hermanos, para que ellos puedan conocer bien la palabra. Pero el hombre natural, según lo que yo encontré en la palabra de Dios, es un hombre no regenerado. Probablemente ya llegó aquí, pero por alguna razón, pero no está regenerado. Está sin ningún conocimiento de Dios. Le es completamente oculto el conocimiento de las Escrituras. Y luego le queremos decir, pues mira, si quieres nosotros llegamos y te hablamos y todo eso. Yo después te aviso, mejor después vemos. Hermanos, y no le dan entrada a nadie. Y así vienen a veces, se van, etcétera. Muy bien. Pero les voy a leer estos pasajes de la palabra de Dios para comprobar esto del hombre natural. Es un hombre, hermanos, que no se interesa en absoluto por la palabra de Dios. Que están, hermanos, allá donde están, y ellos no sé qué piensen realmente, no sé qué piensen, hermanos. Pero lo que yo pensaba cuando yo estuve ahí, hermanos, yo pensaba que la Virgen de San Juan de los Lagos, a donde yo creía, a donde yo había puesto mi fe, allí me enseñaron mi papá y mi mamá, que ese personaje me iba a llevar al cielo. Pero cuando me di cuenta que eso no era, no tenía ningún poder para llevarme al cielo y conocí el Evangelio, entonces me metí a este Evangelio, hermanos, y me metí cuando ya pensé que ni todos los que habían, hermanos, porque teníamos allá en una mesa, hermanos, a San Juan de los Lagos, a la Virgen de la Macarena, a la Virgen de Juquila, y quién sabe cuántas vírgenes, y los demás santos que habían, hermanos. Y estaba llenito con sus veladoras todos, hermanos, pero no ese es el camino. Y cuando yo lo entendí, hermanos, que ese no era el camino, dejé ese camino y empecé a caminar en el camino que creo, hermanos, que siento que es el que me va a llevar al cielo. Y luego, aparte de eso, hermanos, todos ustedes, hermanos, todos ustedes están, hermanos, con la idea de que si yo como dirigente, que si yo como persona que los estoy motivando para que caminemos en este camino, hermanos, que entonces sí vamos a llegar al cielo, porque en quien estamos confiando es en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él es el que murió por todos nosotros y que resucitó al tercer día, hermanos, y que ascendió a los cielos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, ahí es a donde yo conocí, ahí es a donde yo los llevé, ahí es a donde ustedes están caminando, ahí es a donde si un hombre, hermanos, natural llegara y nos diera oportunidad, le explicaríamos también cuál es la razón y el por qué nosotros estamos aquí y hacemos muchas cosas, hermanos, porque dejamos prácticamente muchas del mundo, hermanos, solamente las necesarias, como el trabajo, como el estudio, en fin, hermanos, son las que usamos, pero por ahí ya no estamos en el mundo, como dice la palabra del Señor, o estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Muy bien, vamos entonces a ver, el hombre regenerado, sin ningún conocimiento de Dios, le es completamente oculto el conocimiento de las Escrituras. Vamos a leer un pasaje, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Primera de Corintios, en capítulo 2 y en el verso 14. Dice de esta manera, hermanos, oigan bien. Si ya lo encontraron, hermanos, digan amén. Bueno, si hay alguno por ahí que no lo puede encontrar y está otro cerquita, ayúdele por ahí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra así, hermanos, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si se van a discernirse espiritualmente y Él es un hombre natural, pues no hay ningún contacto, hermanos. Y sí va a venir, y sí va a estar con nosotros, y sí va a caminar no sé qué tiempo, pero al fin y al cabo, hermanos, se va a ir porque es un hombre natural. Otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos 3, Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos 3 y 4. Y dice así, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, no nada más es cuestión de ellos y nosotros, sino que, hermanos, con nosotros está el Dios Todopoderoso. Y allá, hermanos, según lo que dice el 3, nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que entonces, hermanos, aparte de nosotros, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que nos guía, que nos respalda, que nos conduce, que nos da inteligencia, hermanos. Pero ellos también tienen allá, hermanos, quien le borra todo lo que nosotros les decimos, hermanos, y en conclusión no sacamos nada, hermanos, con ellos o ganamos por ellos. Nada, muy bien. Otro pasaje, último pasaje sobre el punto. Primera de Corintios 1, 18 y 19. Primera de Corintios 1, 18 y 19. Primera de Corintios 1, 18 y 19. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Primera de Corintios 1, en los versos 18 y 19. Dice así, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, muchas veces yo me pregunté, ¿por qué nuestras autoridades aquí en la fábrica, hermanos, eran personas bien estudiadas? Como les he dicho algunas veces, hasta 3 idiomas hablaban, hermanos. Pero ¿por qué no podían entender esto, hermanos? ¿Por qué? De tal manera que el gerente de la fábrica anduvo recolectando a todo el que quería, a todo el obrero. ¿Cuánto quieres cooperar para la parroquia que está allá abajo, hermano? ¿Cuánto quieres cooperar? Y unos decían, pues $1. Pues los apuntaba con $1, iba al despacho y le daba el permiso a las personas que estaban trabajando ahí para que a este compañero nuestro les descontaran $1. Iba con otro, $5. Iba con otro, 50 centavos. Y otro con $2. Y así, hermanos, y él anduvo recolectando todo eso. ¿Cómo una persona tan inteligente, hermanos? ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, el Dios de este siglo les tapa el entendimiento. No pueden comprender, no pueden entender. Bueno, y así, en concreto, hermanos, se hizo con todo eso la parroquia que nosotros conocemos. Ese es el hombre natural, según yo, lo que veo ahí, de acuerdo a la palabra, hermanos. Ese es el hombre natural.
que sí puede estar muy estudiado, pero no le resplandece el Evangelio, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, el segundo punto es el hombre carnal. Este hombre carnal está un poquito más adentro del Evangelio. Es un creyente, fíjense bien, es un creyente, ya cree, hermanos, es un creyente que vive conforme a la carne. Sí cree en Cristo, pero todos sus actos son carnales. El apóstol lo compara como a un niño, fíjense, compara a todas esas personas como a un niño. Ahí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, en los versos del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor así. 1 Corintios capítulo 3, en los versos del 1 al 4. Oigan bien, este es el hombre carnal, sí cree, sí sabe que hay un Dios, sí Cristo murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, correcto, pero oigan bien lo que dice la palabra, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, en los versos del 1 al 4. Y dice de esta manera: de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, oigan bien, los celosos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, ¿no sois carnales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, hemos conocido a personas de aquí de nuestro pueblo, que conocen el Evangelio. Y cuando ya, hermanos, el que estaba hablándoles, predicándoles, se va de aquí, hubo personas que se fueron, hermanos, a reunir a donde se iban, a donde iba a ir aquella persona para estar con él. No, hermanos, no. En la doctrina que yo les doy a los hermanos, si mal no lo recuerdo, para el bautismo, les digo, hermanos, no vayan a pensar que porque yo les estoy hablando, que porque yo les estoy doctrinando para el bautismo, yo soy el autor de eso. No. A quien ustedes van a seguir es a Cristo, no a mí. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces ustedes no tienen por qué poner la mirada en mí, hermanos. Yo les hablo de Cristo. Yo no les digo que yo soy el que tengo el poder y que por eso ustedes se transforman. No, yo no, hermanos. Yo soy una persona igual que ustedes. Pero Cristo sí es el poderoso. Cristo sí es hermanos, que con su Espíritu Santo hace muchas cosas entre nosotros. Por eso, hermanos, el día que yo tenga que dejar este mundo, no me vayan a salir con que, ay, ya se fue el hermano, ¿ahora qué vamos? No, hermanos, Cristo va a seguir aquí entre nosotros, con ustedes. No vayan a pensar así. Así es de que entonces, por esa razón, hermanos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sí, hermanos, porque están pensando en personas. Debemos de ser espirituales para pensar que el que va dirigiendo este grupo, hermanos, es el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces ustedes no vayan a pensar de esa manera, hermanos, no vayan a pensar de esa manera. Muy bien. Entonces, siendo ya creyentes, hermanos, en Cristo, somos hijos de ira y desobedientes. Fíjense nada más, hermanos, todos los que son carnales. El natural es el más abajo y luego el carnal. Siendo ya creyente en Cristo, son hijos de ira y desobedientes. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 2,
en los versos 2, 3 y 4. Efesios capítulo 2, en los versos 2, 3 y 4. Y dice así la palabra, hermanos, en Efesios capítulo 2, en los versos 2, 3 y 4. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra referente a esos creyentes, hermanos, que yo los estoy mencionando aquí de esta manera como hombres o personas carnales. Sí creen en Cristo, pero actúan carnalmente, hermanos, carnalmente. Así es que entonces, por esa razón, hermanos, están también, caminan con nosotros un tiempo, pero al fin y al cabo siguen haciendo las cosas, hermanos, completamente carnales. Y aquí hay entre nosotros, hermanos. ¿Pero cómo? Dicen ellos. ¿Pero cómo? El hermano, mírenlo cómo está, mírenlo cómo anda, mírenlo cómo habla, mírenlo cómo dice. Y lo más que le podemos decir: no te fijes en el hermano, te estamos presentando a Cristo, fíjate en Cristo. No, pues él, no, ¿cómo voy a ir si allá está ese que hace esto? Ay, hermanos, ¿qué pasa con este? Es un carnal. Sí cree en Cristo, sí sabe que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, pero actúa carnalmente, hermanos, en todos los aspectos cuando él quiere actuar. Muy bien, vamos a ver otro pasaje, hermanos. Gálatas capítulo 5, en los versos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, en los versos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, en los versos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor así. Fíjense bien, hermanos, 5 en los versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Así es de que entonces, hermanos, este personaje, este hombre o mujer, hermanos, carnal, piensa carnalmente, hermanos, piensa carnalmente, y no le parece bien lo que anda haciendo aquel, y no le parece bien lo que anda haciendo aquella, y no le parece bien esto. ¿Por qué? Porque es carnal. En lugar de ver su vida para que se santifique más y pueda caminar más cerquita de Cristo, no, está viendo a ese. Hay otros que decimos, hermanos, vamos a hacer una cooperación para X cosa. ¿Cuánto proponen que demos? Y por ahí alguien dice: vamos a dar 100 pesos todos parejos. Muy bien. Y ya vamos a encargar al hermano o a la hermana que los recoja. Y entonces cuando ya llega con su libretita y dice: hermano, vengo por tus 100 pesos. Y dice: ¿ya dio el hermano fulano de tal? No. ¿Ya dio la hermana fulano de tal? No. Entonces todavía no doy. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas son carnales, hermanos, carnales. Sí creen en Cristo, sí saben que hay Cristo, sí saben que murió, todo eso, muchas cosas saben, pero actúan carnalmente, y el apóstol Pablo así los ve, hermanos, como carnales. Muy bien. Sí creen en Cristo, hermanos, pero todavía obedecen a la carne y no son del Espíritu.
Último pasaje en este punto número 2. Romanos capítulo 8, en los versos 5 al 8. Romanos capítulo 8, en los versos 5 al 8. Romanos capítulo 8, en los versos 5 al 8. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Romanos capítulo 8, en los versos 5 al 8. Amén, hermanos. Dice así: porque los que son de la carne, oiga bien, hermano, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, oiga bien, hermano, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sí están con nosotros, hermanos, y sí caminan con nosotros, y hacen muchas cosas con nosotros, hermanos, pero siempre se van a actuar carnalmente, hermanos. Entonces este es el segundo grupo que yo veo, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Muy bien. Pero ahora tenemos el tercer grupo. El tercer grupo son hombres y mujeres espirituales. Estos espirituales son los que han experimentado el nuevo nacimiento y se han rendido a Dios en comunión. Entonces, Dios y los espirituales así van, tomados de la mano. Pero el apóstol Pablo, que es el que estaba también escribiendo sobre el asunto, hermanos, ahí en el mismo libro de los Efesios, hermanos, en el capítulo 5 y en los versos 18, 19 y 20, dice de esta manera, capítulo 5, en los versos 18, 19 y 20, les dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, hablando entre vosotros, platicando, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, qué bonito es, hermanos, cuando llegamos a una casa y la hermana anda trapeando o anda barriendo, pero anda cantando: Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Y barre y barre y barre y barre su patio. O trapea y trapea su cocina, hermanos. ¿Por qué? Porque son espirituales, hermanos. Porque andan cantando, hermanos, acá en su mente. Y todo les sale, hermanos, por los labios. Eso es entonces, hermanos, lo que hace la diferencia. Y sí, como les digo, todos estamos aquí, hermanos. Así como en una ocasión dijo el Señor Jesucristo que aquí íbamos a estar, hermanos, ovejas, y que también íbamos a estar chivitos, hermanos, y que no podíamos sacar a los chivitos hasta que Él viniera y entonces apartara a los unos y a los otros, a los chivitos a la izquierda y a las ovejitas a la derecha, hasta ese entonces. Pero vamos a seguir aquí, hermanos. Así es que entonces, estos tres grupos de personas vamos a estar aquí en el templo, hermanos. Muy bien. Pero de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5, en los versos 18, 19 y 20, entonces, hermanos, nos está hablando claramente y nos dice que no nos emborrachemos con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso sí, hermanos, llenos del Espíritu Santo, bien saturaditos, bien bañaditos del Espíritu Santo, y hablando como entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay ocasiones que hay una cosa que le pedimos al Señor y no nos las concede, y contundentemente nos dicen otras personas: no te le vamos a dar, no te vamos a conceder lo que nos pides. Entonces, hermanos, en lugar de enojarnos, nosotros decimos: gracias a Dios, no quiso el Señor, ni modo, vámonos, vamos a ver qué hacemos por otro lado, porque estamos conforme con lo que Dios da para nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a ver otro pasaje sobre este punto. Vamos a ver el libro de los Hebreos en el capítulo 13, en los versos 14 y 17. Libro de los Hebreos, capítulo 13. Libro de los Hebreos, capítulo 13, en los versos 14 al 17. 13. En los versos 14 al 17. Dice así. Amén, hermanos. Amén. Dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente. Sí, voy de 14, ¿verdad? 14, sí. Ciudad permanente. Sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer como espirituales. En primer lugar, no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la definitiva, la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen el nombre de Cristo, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos, principalmente cuando los pastores somos así medio tontuelos, ¿por qué no tuvimos una carrera, hermanos, secular? Pero de todos modos, si Dios nos puso, pues nosotros somos los pastores, hermanos, que si a lo mejor no tenemos la carrera secular, pero sí podemos ponerlos a ustedes en las manos de Dios, hermanos. Eso no se necesita mucho para poner a todos y cada uno de ustedes en las manos de Dios. Bueno, entonces dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, de acá de nosotros también hay una persona, 2 personas, 3 personas a lo mejor, que dicen: es el mismo evangelio, así es que lo mismo da que yo pertenezca yo al arca, que me vaya yo a meter a otra iglesia, a otro lugar. Es el mismo evangelio. Sí, hermanos, sí es el mismo evangelio probablemente, pero Dios nos dio a cada uno de nosotros un rebaño y lo tenemos que cuidar. Y le decimos a estas personas: no vayas allá, nosotros ya abrimos nuestro templo, ahí estamos nosotros, ¿por qué tienes que ir a otro lado? Hermanos, tienen que vivir con nosotros en los momentos de alegría, tienen que vivir con nosotros en los momentos de angustia. Entonces, si cerramos nuestro templo, hermanos, por las razones que sean, hermanos, entonces vamos a estar atentos. ¿Cuándo lo van a abrir? Y cuando lo abran, vénganse para acá, este es su templo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando era niño y me bajaba yo a jugar con todos los demás niños allá por el barrio, hermanos, y cuando ya se estaba haciendo tarde, había unos niños que tenían una casa mucho mejor que la de nosotros. Pero cuando ya estaba haciendo noche,
los que tenían su casa buena, bonita y con todos los servicios y todo lo que ustedes quieran, pues ya se iban a meter allá. Pero yo nunca dije, yo me voy a meter a esa casa también porque está bonita. Yo tenía una casa que efectivamente, hermanos, era de adobe y que efectivamente no le habíamos echado el aplanado y que efectivamente, hermanos, le faltaban muchas cosas, pero esa era mi casa. Y conste que yo no puse ni una sola piedra ni un solo adobe, pero yo decía, es mi casa. Y así, hermanos, los niños chiquitos que están por ahí todavía, hermanos, y cuando ya conocen su casa, le pregunta a otro niño, ¿y tú dónde vives? Dice, allá está mi casa. ¿Su casa cuándo puso un quinto siquiera para que se hiciera la casa? No se puso nada, pero sin en cambio, hermanos, por ser el hijo de los papás que viven ahí, esa es su casa del niño. Pues esto es lo mismo aquí, hermanos. Si probablemente algunos de ustedes no cooperó nada para hacer todo esto y comprar el patio que tenemos allá, pero de todos modos es su iglesia. ¿O no sienten así, hermanos? Pues si ya están aquí, pues esa es su iglesia. Ajá. Y cada vez que otro les pregunte, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu templo? Allá está mi templo, en la calle Colón, en el número 15. Ajá. Allí. Y decimos con mucha satisfacción, es mi templo. Pero si no cooperó en nada, pues sí, pero es su templo porque está aquí con nosotros. Ojalá y que me esté yo explicando, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, así es entonces en este caso. El espiritual, hermanos, es aquel que se rinde a Cristo, tiene ese nuevo nacimiento, ya está rendido a Dios y está en comunión con Él. Entonces, estas personas espirituales se dejan conducir por Cristo en su camino. Vamos a ver, hermanos, el Salmo 27 en los versos 10, 11 y 12. Salmo 27 en los versos 10, 11 y 12. Salmo 27 en los versos 10, 11 y 12. Salmo 27 en los versos 10, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor así en el Salmo 27, en los versos 10, 11 y 12. Oigan bien, hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Sí, se levantan contra nosotros, pero nosotros tenemos al Señor de nuestra parte, hermanos. Fíjense bien en eso. Tenemos al Señor de nuestra parte, hermanos, y con eso es más que suficiente para que salgamos victoriosos en el momento en que se requiera. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Y dice la palabra del Señor así en Romanos 8, en los versos 14 al 16. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pueden decir amén, hermanos, porque somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sigue diciendo, hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Correcto, hermanos? Entonces así viva, hermanos. ¿Quién es el papá de nosotros? Es Dios, hermanos. Pero díganlo con seguridad a quien sea, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a ver este último pasaje referente a este punto.
Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra del Señor así en Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Dice de esta manera, hermanos, oigan bien. 5 en el verso 16. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos pasamos al verso 22, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermanos. Entonces no nos pueden decir a nosotros que somos carnales, entonces no nos pueden decir a nosotros que somos naturales, no, porque ya las cosas esas para nosotros pasaron. Y en el 24 nos dice que son de Cristo, se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, estas tres clases de personas yo encuentro en la palabra de Dios y que están entre nosotros, hermanos. Ahora solamente nos queda decir, hermanos, que nosotros vamos a analizar y vamos a ver en qué posición, en qué clasificación estamos nosotros, hermanos. Porque podemos salir de allá y pasar a la otra y pasar a la otra y llegar hasta ser hombres y mujeres espirituales, hermanos, que han experimentado el nuevo nacimiento y se han rendido a Dios en comunión con Él, hermanos. Se dejan conducir por Cristo en su camino, hermanos. Así es. Y solo debemos alimentarnos para poder crecer, hermanos, para poder crecer. Porque yo me doy cuenta, hermanos, entre nosotros, que hay personas que no han crecido. Y hay personas que cuando ya les estamos visitando, les digo, hermanos, es que ustedes deben, no me pueden suspender nada más porque sí, no me pueden suspender nada más porque fueron a visitar al primo que está al lado y me suspenden. No, yo les estoy llevando el mensaje de la palabra de Dios y entonces eso debe ser primordial. Pero los que son carnales y los que son naturales, hermanos, nos suspenden con mucha facilidad. Y les he dicho, por eso no crecen, hermanos, por eso no crecen. Y al ratito les da lo mismo, que si nosotros seguimos yendo, qué bueno. Y si no, de todos modos, qué bueno que no vino ya. ¿Por qué? Porque son carnales, hermanos, porque son naturales, hermanos. Pero el que les interesa en las cosas de Dios, hermanos, sabe que le llevamos la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, al natural y al carnal parece que les falta mucho. Pero el espiritual, hermanos, recuerde que la estatura es la de Cristo. Entonces, a donde ya no podamos nosotros, hermanos, porque no vamos a poder llegar a la estatura de Cristo, pero Cristo ve, hermanos, que ya hicimos todo lo posible y ya llegamos hasta donde damos nosotros, entonces el Señor Jesucristo nos va a añadir lo que falta para que lleguemos a su estatura y podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, creo que todos debemos pedirle a Dios que sí queremos crecer más y más hasta donde podamos llegar, hermanos, nosotros, y de ahí Cristo nos pone lo que nos falta para que lleguemos a su estatura. No sé si ustedes lo crean, hermanos, o no sé si ustedes piensen, hermanos, que no es así, pero la realidad es, hermanos, que al natural, al carnal, parece que les falta mucho.
Pero si nosotros nos volvemos espirituales, hermanos, entonces para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo nos falta poquito. Y ese poquito que nos falta y ya no lo podemos alcanzar, entonces Cristo nos los pone. Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso está nuestro Señor Jesucristo. Y para eso murió en la cruz del Calvario. Y para eso hasta estos momentos está preocupando por nosotros ante el Padre, para que cada vez que alguna cosa nos falla, inmediatamente intercede por nosotros ante el Padre, para que el Padre no nos ponga ningún castigo, sino que nos perdone y sigamos adelante en nuestro camino hacia el reino de los cielos. Espero, hermanos, que me haya yo explicado y que ustedes, hermanos, entiendan. Y que si ven ustedes por alguna razón que se están como medio estancando, no, hermanos, no. Usted haga todo lo posible por seguir creciendo, hermano, por seguir creciendo en la obra del Señor, para que cuando se llegue el momento en que usted ya no pueda y ya hizo todo lo posible, y el Señor Jesucristo está viendo que usted se esfuerza en el camino, pero ya no puede, entonces el Señor Jesucristo le pone todo lo que le falta para que llegue usted a su estatura y pueda usted entrar al reino de los cielos. Hermanos, con todo mi amor y con todo mi corazón, hermanos, cuando hice esto, hermanos, lo hice, de veras que lo hice pensando en ustedes, hermanos. Lo hice pensando en ustedes para que todos, hermanos, no tenemos por qué, algunos se tienen que perder. ¿Por qué se tiene que perder si va en el camino? ¿Por qué se tiene que perder si ya conoció a Cristo? ¿Por qué se tiene que perder, hermano, si el Señor Jesucristo le puede poner su Espíritu Santo en su corazón de usted? ¿Por qué se tiene que perder? No, hermano, no. Y si aquí, hermanos, hay problemas, hay luchas, hay cosas a que enfrentarnos, bueno, pues vamos a enfrentarnos todos a ese problema, a esa lucha, hermanos, y no desertar y nos vamos a otro lado, a donde dicen que está todo bien, hermanos. Porque cuando allá también venga la lucha, el problema, después ¿para dónde van a correr? Hermano, yo lo invito, hermano. Yo sé que esta iglesia no es lo máximo. Yo sé que a esta iglesia le faltan muchas cosas, hermanos. Yo sé que esta iglesia, hermanos, carece de muchas cosas. Pero de lo que no carece, hermanos, es de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Así es de que entonces, si alguno de nosotros se queda, hermanos, como natural o como carnal, porque usted quiso, pero Cristo que vive con nosotros, el Espíritu Santo que es el que nos mueve, hermanos, están con nosotros para que nosotros podamos crecer y podamos hacer todo lo necesario para entrar al reino de los cielos. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, divino Señor, por la meditación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, divino Señor, si hay personas aquí que son naturales, divino Señor, motívalas, divino Señor, trata con ellas, divino Padre. Si nosotros ya no podemos, Señor del cielo, tú trata con ellas, divino Señor Dios, porque también tienen derecho a la salvación, porque también tu sangre se derramó, divino Señor, por esas personas. Padre Santo, si aquí hubiera también personas carnales, divino Señor Dios, sácalas de ese estado, divino Señor, para que todos seamos espirituales, para que todos podamos, divino Señor Dios, omnipotente Señor, rendirnos ante ti, poderoso Señor, reconocer que eres el verdadero, el Salvador del mundo, divino Señor Dios, y rendirnos ante tu presencia, poderoso Padre. Pongo en tus benditas manos a todo este grupo, divino Señor, y a los hermanos que no vinieron también, pero que pertenecen a esta iglesia, Señor, también los pongo en tus manos. Ayúdanos, divino Dios, ayúdanos, porque el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Dejo en tus benditas manos a mis hermanos, Señor del cielo, porque en tus benditas manos están seguros, poderoso Señor. Gracias, Padre, por esta meditación de tu palabra, y que mis hermanos se motiven y sigamos adelante, porque el reino de los cielos se hace fuerza
y solo los valientes lo arrebatan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo he dicho esta meditación, Señor. Amén, amén.